Tus hijos están en crisis, no sabes qué está pasando, están muy ambivalentes emocionalmente, no puedes y no sabes cómo contenerlos, no te explicas por qué están actuando así y al mismo tiempo tú también te sientes en una montaña rusa de emociones. Quiere decir que tus hijos adolescentes están viviendo un duelo. Es decir, están en la transición del niño al adolescente. Pero no solo eso. Si tus hijos además están pasando de la primaria a la secundaria o de la secundaria a la prepa, están viviendo un duelo escolar. Y todo esto conforma una bomba nuclear de emociones. Por eso no sabemos qué está pasando. Y el día de hoy vamos a hablar de este tema, el duelo. ¿Pero qué crees? No solo ellos están viviendo un duelo, tú también estás viviendo un duelo. Bienvenido al podcast en el que hablamos de conciencia sin censura. Soy Arturo García, terapeuta transpersonal. Pero no solo eso, soy papá y sobreviviente de la adolescencia. Como te decía en el intro, estamos en un momento, los papás, cuando no tenemos hijos adolescentes, que están viviendo transiciones muy importantes en su vida. No te saques de onda, te entiendo la frustración, la incomprensión, la confusión que tú como papá o mamá estás viviendo. Pero imagínate ellos, cómo lo están afrontando. Si ellos, a diferencia de nosotros que somos adultos, no entienden, no comprenden qué está pasando y todo esto está pasando en ellos. Entonces, vamos a hablar de este tema. Si te sientes identificado, te invito a que lo escuches hasta el final. Voy a compartir algunas herramientas que espero te ayuden no solo a comprender, entender y sensibilizarte sobre este tema, sino que también te ayuden a acompañar a tus hijos adolescentes que están en estas etapas de transición y adicional a ello, a que tú puedas entenderte, comprenderte, sostenerte y contenerte en este proceso vital e inevitable en la adolescencia. ¿Qué es el duelo? Para empezar, tenemos que empezar por comprender y entender que la vida es un proceso de duelos. En la vida vamos viviendo a lo largo de nuestras diferentes etapas y experiencias de la vida, vamos viviendo diferentes tipos de duelo. Pero para poder entender esto o comprenderlo, tenemos que comprender qué es el duelo. El duelo es un proceso intuitivo, psicoemocional, a nivel intelectual, emocional y físico, en el que el ser humano vive una transición de un momento a otro o de una circunstancia a otra, y este proceso intuitivo nos ayuda a comprenderlo, entenderlo y adaptarnos. ¿Por qué? Porque cualquier cambio que vivamos, cualquier circunstancia que mueva nuestro marco de realidad, ya sea circunstancia interna o externa, va a provocar una pérdida. Y cuando hay una pérdida necesitamos de un proceso que puede ser de un día, 2 días, un mes, un año, dependiendo la circunstancia y la personalidad, del temperamento y las habilidades de afrontamiento, es decir, la personalidad de cada quien. Entonces, primero tenemos que comprender esto. Es inevitable y no hay una edad para vivir el duelo. El duelo no solo es de los adultos, ni solo es un proceso por la partida de un ser querido de este plano. No, tiene que ver, repito, con todos los cambios que estamos viviendo día con día. Y entonces, ¿qué duelos están viviendo nuestros adolescentes? Están viviendo un duelo fundamental, al mismo tiempo que se va dando el proceso de cambio, ¿sí?, de altibajos y de adaptación a esta nueva etapa de la vida. Imagínense lo que es pasar de ser niño, en donde había cosas que no te ocupaban, no te importaban más que jugar, donde tus padres eran tus superhéroes, lo máximo, y donde no te ocupabas de nada más. A ti no te importaba cómo te veías, cómo te sentías. Para ti lo más importante era tener tus juguetes a la mano, estar contento, feliz, jugar con tus amigos y que tus papás siempre estuvieran contigo. Pero de repente
Viene un proceso de cambio en donde dejas de ser niño y todo empieza con los cambios que se viven en la pubertad. Primero son cambios fisiológicos, biológicos y físicos. Tu cuerpo empieza a cambiar. No lo entiendes, no sabes qué está pasando. Tus brazos tal vez estén más largos, tu cuerpo y tus órganos sexuales o tus rasgos sexuales empiezan a cambiar, la voz empieza a cambiar. Y ya esto implica un cambio trascendente. A eso súmale el cambio y la transformación a nivel emocional y psicológico. Es decir, psicológicamente empezamos a ver la vida de una manera distinta. Nuestros hijos están comenzando a ver las cosas de una manera distinta. Y lo que antes era importante para ellos, deja de serlo. Ahora lo importante es cómo se ven, es decir, el sentido de pertenencia, de identidad, sus amigos, quiénes son, a qué pertenecen, quiénes son sus aliados. Los padres, la familia, pasan a último término. La escuela, el estudio, el juego, los juguetes dejan de estar en el marco de realidad. Y esta transición, ellos no saben que les está doliendo, que están confundidos, que en realidad esa ambivalencia es un deseo de querer seguir siendo niños, o de que quieren seguir estando ante la mirada de los papás o al cuidado de ellos, pero al mismo tiempo para quedar bien y para pertenecer y en una necesidad de individualización, quieren desprenderse de todo ello y quieren comportarse como adultos, como grandes, como que ellos ya lo saben todo, lo tienen todo, lo pueden todo. Y ese proceso, ese cambio, esa transformación que en algún momento se nos olvida a nosotros como adultos, que ya la vivimos y la pasamos, la están viviendo nuestros hijos. A eso súmenle ahora el duelo escolar. Están pasando de la primaria a la secundaria, ya no van a tener a la misma maestra todo el tiempo, el juego y la dinámica en el recreo cambia. Ahora están hablando de otros temas, hay amigos que tienen una mayor madurez que otros o empiezan a convivir con niños más grandes y tienen que dejar de ser esos niños, tienen que dejar de jugar y de darle importancia a lo que ellos era su mundo. Y además, en esa transición, muchos niños viven cambios de escuela, viven cambios de salón, de entorno, amigos se van, amigos se quedan. Lo mismo están viviendo nuestros adolescentes en el cambio de la secundaria a la adolescencia. Apenas se estaban adaptando a lo que era la secundaria, a entender y comprender, a identificarse, a tener sus grupos sociales, a tener esta dinámica distinta del ser niño a ser un adolescente y de repente otro cambio de escuela, otro cambio de amigos. Además, en esta etapa de tercero de secundaria más o menos, las estructuras y las formas de vincularnos cambian, los amigos cambian, los que eran nuestros mejores amigos dejan de serlo, se empieza a detonar en nosotros el impulso sexual y entonces es el sentirme atraído por alguien más, querido y visto por alguien más o rechazado por alguien más, y entrar en esta confusión es lo que detona esta bomba. Y a eso súmenle, papás, que nosotros estamos viviendo un duelo. También para nosotros, estos cambios de nuestros hijos están implicando un cambio en la manera de vincularnos con ellos. Primero, el mirarlos, cambia la mirada. Ya no son los niños pequeños que tenían una pijama de animalitos o de dinosaurios, que jugaban con sus muñecas, con sus carritos y que nos necesitaban para todos, que todo el tiempo estaban volteando a ver si los estamos viendo, que todo el tiempo nos pedían permiso, que todo el tiempo pedían que los ayudáramos, que los acompañáramos, que los lleváramos, que los arropáramos, que los abrazáramos, que los besáramos, que jugáramos con ellos. Ya no, ya la mirada cambia. El niño empieza a tener otra mirada, es decir, se empieza a ver distinto. El que como papás aceptemos ese cambio biológico, fisiológico, nos cuesta mucho trabajo. Los queremos seguir vistiendo incluso como niños. Queremos retrasar ese proceso porque nos está doliendo y no nos estamos dando cuenta. Hay una pérdida en nosotros de ese niño a mirarlo ahora como un adolescente, a mirarlo incluso más alto, incluso ya me pasó de altura y no queremos vivir ese proceso. Nos está dando miedo, nos está dando temor. ¿Por qué? Porque nos duele, porque también estamos atravesando las etapas que conlleva un proceso de duelo, de cambio y de pérdida.
Entonces los papás nos enfrentamos no solo a eso, a esos cambios de esa mirada, sino también además al cambio fundamental y que es el que creo que más nos duele, que nuestros hijos dejen de necesitarnos. Ya no es el niño que nos pide que lo llevemos hasta la entrada del salón o la entrada de la escuela, es el niño que ahora nos pide que lo dejemos 1 o 2 cuadras antes de la entrada de la escuela. Y de verdad eso nos parte el corazón. Ya no es el niño que llega y nos cuenta todo cuando sale de la escuela. Ya son niños que llegan y se encierran en su cuarto, que están callados, que están ensimismados, que están viviendo su propio proceso. Y esto, como papás, sí nos duele. Y lo peor, o lo que no es funcional en este proceso, es que como padres no sabemos, no comprendemos, no entendemos lo que está pasando y por lo tanto no podemos sensibilizarnos a ese nivel de conciencia para entender que nuestros hijos ahora lo que necesitan de nosotros ya no es que les dirijamos la vida, es que ahora los acompañemos nada más con presencia activa, con escucha activa, estar para ellos sin interferir en el proceso, alejándonos y dejándolos vivir las etapas, los cambios que ellos están viviendo. Y en esa vinculación, en esa confianza que vamos a crear cuando permitimos eso, van a permitir ellos que nosotros los acompañemos, los guiemos y los orientemos. A veces no. Y esto genera una ruptura, porque como papás, para protegernos de ese dolor, tomamos 2 posturas. O elegimos alejarnos y decir, ok, si no me necesitas, vas tú solo y dejamos de estar presentes en su vida. O nos detonamos porque ¿cómo es posible que ya no me necesites o me hagas caso? Y tratamos a partir de la autoridad disfuncional y tóxica, imponernos, limitarlos, hacerlos que nos obedezcan a través del castigo y eso genera esta ruptura, este distanciamiento. Y entonces nuestros hijos se sienten solos, se sienten abandonados, igual que nosotros. Porque si no hemos trabajado estas heridas en nosotros, que ya hablaré en un siguiente episodio de esto, vamos a sentir que todo lo que nuestros hijos es personal. Y entonces, ¿cuál sería, en este caso, lo que como papás tenemos que hacer? ¿Cómo acompañarlos en este proceso? Primero, va de nuevo, comprender y entender qué es el duelo, que es inevitable, que es parte de la vida. Las pérdidas son parte de la vida, los cambios son parte de la vida y la adaptación a la nueva realidad es un proceso que se da al tiempo de cada quien y con ciertas herramientas que nos ayudan a trascenderlo. Como papás, nuestra chamba es muy sutilmente brindar esas herramientas y dar esa contención que nuestros hijos necesitan. Pero además de entender qué es el duelo, más allá de saber que nuestros hijos están viviendo esto, es comprender y entender que nosotros estamos viviendo este duelo. Y que en toda esta maraña de emociones, en esta bomba nuclear a punto de estallarnos en la cara y en la casa, nosotros no somos los protagonistas del proceso. Este podcast no es para que como papás ahora digamos, es que nosotros estamos viviendo un duelo. Hijo, hija, me tienes que entender y comprender. No, nuestros hijos no tienen que entendernos, no tienen que sostenernos, no tienen que atendernos. Ellos no tienen que entender nada de lo que nosotros estamos viviendo. Es más, ni quieren entenderlo. Nosotros estamos en un segundo plano. Si fuera esto una película, nosotros somos los extras. No nos tenemos que ver, no se ve nuestra cara, nosotros no somos los importantes, los protagonistas son nuestros hijos. Y entonces, a la distancia y paralelamente, tenemos que contenernos. Si nuestras emociones se están desbordando por el duelo que estamos viviendo, porque hay a quienes nos cuesta más trabajo que a otros aceptarlo, o no tenemos las herramientas suficientes para afrontarlo, pues nos vamos a terapia, buscamos herramientas, leemos libros, la orientación de un profesional que nos acompañe en el proceso sin que se convierta en el proceso en sí. El proceso es de nuestros hijos. Y así, a la distancia, desde la comprensión, el entendimiento, la sensibilización de lo que nuestros hijos están viviendo, sin tomarnos nada personal, poder contener y acompañar en una distancia moderada, porque ya no son niños, ya no podemos estar pegados a ellos,
en esa distancia moderada, a través de una autoridad consciente y amorosa, poder acompañar a nuestros hijos en esta transición, a través de diferentes posturas y herramientas que necesitamos desarrollar desde una inteligencia emocional nosotros los papás. Dejar de minimizar las emociones que están sintiendo, porque en el cambio de escuela, de grado, de etapa y de ciclo, aunado a lo que ellos están viviendo, ellos van a expresar o nos van a expresar que les duele que ya no van a ver a sus amigos, que quieren ir a clase o ir a la escuela, ir a las actividades que haya en esa transición, porque es la despedida, porque es la última vez que van a ver a sus amigos. Y lloran, se sienten, se enojan, no saben qué está pasando, y a veces nosotros decimos, ya, bájale, no es para tanto, vas a hacer nuevos amigos, ni eran tus amigos, date cuenta, no te querían tanto, porque incluso nosotros nos involucramos en las emociones y en las ideas de nuestros hijos, nos lo tomamos personal. No, papás, no tiene que ver con nosotros. Acompañar en estos procesos de duelo, de transición y de cambio es estar ahí para nuestros hijos, validando sus emociones, sus intereses, lo que están sintiendo, y desde esa comprensión acompañarlos en una transición que es inevitable, porque muchas veces va a ser inevitable el cambio de escuela, la partida de sus amigos, dejar de ver a sus maestros de la primaria, la maestra que tuvieron durante toda la primaria y su proceso en esta etapa de la vida, sus maestros preferidos en la secundaria, ¿sí? Sus amiguitos, sus amores platónicos, sus frustraciones, sus juegos, sus dinámicas. Por eso para ellos lo más importante es su celular, sus amigos y su imagen, porque es lo único que les interesa. Papás, tenemos que aceptarlo, y es lo que a ellos les ayuda a contenerse, a sostenerse en este momento de cambio. Nosotros tenemos que adicionar herramientas de escucha, de contención, de acompañamiento, de fortalecimiento en esta etapa tan importante. Como es un proceso de duelo, de pérdida y de acomodar emociones, solo es estar ahí, es contenerlo, es escucharlo. No tenemos que empujarlos a que tengan el diálogo, a que nos compartan sus emociones. Si tú estás haciendo sentir tranquilo a tu hijo y sabe que tú estás bien y tranquila o tranquilo porque tú estás ocupándote de lo que tú estás viviendo, el niño y la niña, el adolescente se va a acercar a ti. Van a venir a ti, van a empezar a hablar, y ahí, en lugar de cuestionar, en lugar de interrogar, lo que tenemos que hacer es permitir que ellos hablen, hagan esta catarsis, se desahoguen, nos compartan, para que posteriormente nosotros, desde una reflexión muy amorosa y a su nivel, podamos darle la contención, la palabra de aliento o lo que ellos necesitan escuchar o sentir de nosotros. Y entonces, a lo mejor aquí podemos implementar ciertas herramientas, como comprarles una libreta que sea su diario personal, un diario que no necesitamos leer, que no necesitamos abrir, que no necesitamos investigar. Un diario donde se sientan libres de escribir. También podemos brindarles herramientas como un área de expresión. Dependiendo de las características de tu hijo. ¿Cómo puede ser esta expresión? Puede ser artística a través del dibujo, a través del graffiti, a través de la expresión plástica, artística, la música, el canto. Si tu hijo es más de movimiento, es más físico, a través del deporte, ¿sí? A través del fútbol o alguna actividad que a él le guste, que le apasione, en donde pueda liberar esas emociones, pueda liberar lo que él está viviendo. Si tu hijo tiende más a la lectura, a investigar, pues acercarle libros, cuentos que muy indirectamente le ayuden a él a darse cuenta y entender y comprender y contener lo que están viviendo. También como papás, de una manera muy sutil, no muy exagerada ni muy elaborada, hacer un ritual, hacer algo especial para ellos que los ayude a resignificar o a entender y comprender y metaforizar el cambio que están viviendo. Como puede ser una comida especial, un regalo, una carta, algo, una pulsera, ¿sí? Algo que a ellos les ayude a simbolizar y a significar ese proceso de cambio que están viviendo. Eso ayuda muchísimo. Y algo que es fundamental para este proceso
tan complejo, tan profundo que están viviendo nuestros hijos, brindarles acompañamiento terapéutico. Hay maneras muy sutiles y los terapeutas saben cómo lograr ese rapport, esa conexión con los hijos. Y si nosotros vamos a terapia y ellos lo ven como algo, como parte de la vida, van a abrirse y van a darse la oportunidad, sin obligarlos, sin forzarlos, de que tengan ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque el terapeuta o la terapeuta se vuelve su aliado, su aliada. Esa persona con la que sí quieren hablar, porque, papás, es normal, que ya también lo hablaré en otro episodio, nuestros hijos no quieren hablar con nosotros. Lo que nosotros les digamos, aunque sea asertivo, no les importa. No quieren escucharlo porque ellos están en este proceso de cambio de transición en el que para consolidar su individualidad y su identidad se rebelan ante nosotros. Se rebelan porque quieren ser diferentes, distintos. ¿Y qué creen, papás? Lo son. Ellos tienen su propia vida, su propia personalidad, su propia identidad y la van a descubrir. Y a partir de los valores y las bases que nosotros educamos en los primeros años de vida, ellos van a consolidarse como jóvenes y como adultos el día de mañana. Tenemos que confiar en su proceso, ¿sí? Les digo, los invito a ir a escuchar los siguientes episodios, porque los siguientes episodios me voy a enfocar más en todos estos temas. Comprender a nuestros adolescentes y saber cómo acompañarlos y entender qué se está moviendo en nosotros. ¿Por qué? Porque en todo este momento de transición, en este proceso de duelo que como papás estamos viviendo, si hay alguien experto en tocar nuestra vulnerabilidad, nuestras heridas de insuficiencia, rechazo y abandono, son nuestros adolescentes. Y papás, es inevitable. Y no nos están faltando al respeto. La autoridad es algo diferente. La autoridad es ser el referente, el faro, esa luz que guía a tus hijos, en el que cuando tus hijos buscan esa individualidad, esa independencia, saben a dónde volver a pedir un consejo, saben en dónde contenerse, aunque sea sentándose al lado tuyo. Seamos padres presentes, seamos padres consistentes, constantes, activos, pero de una manera sutil, muy sutil. La presencia es desde el amor, desde el entendimiento y la comprensión del proceso que nuestros hijos están viviendo. Duelos fundamentales e inevitables de la vida, que además los van a formar, los van a construir, les van a dar la fortaleza que ellos necesitan para su vida futura. Confiemos en el proceso. Tampoco se trata que después de escuchar el podcast vayamos corriendo a llenar de colchones y algodones a nuestros hijos para que no sufran el duelo. Aunque lo hiciéramos, es inevitable. No interrumpamos el proceso. Recuerden, es una presencia moderada. Moderada. Estoy ahí para ti, que me sienta mi hijo presente, interesado. Y verán que las pláticas, las charlas, el desahogo de sus hijos se va a ir dando de manera natural, de manera asertiva, consciente, propositiva y proactiva. Y ahí te vas a dar cuenta que estás haciendo bien la chamba. Pero todo esto va de nuevo, me regreso un poco, no va a suceder si tú no te contienes en el duelo, si tú no entiendes que también tú estás viviendo un duelo. Hazlo consciente, hazte cargo de él. No le toca a nadie, te toca a ti. Y es parte de la vida aprender a soltar a nuestros hijos, aprender a mirarlos como los adolescentes y el día de mañana como los jóvenes y adultos en los que se van a convertir, y aprender a disfrutar y a interiorizar, a vivir desde la conciencia esas etapas de nuestros hijos, desde la aceptación, la resiliencia, la emoción, desde eso que también como papás podemos disfrutar y nos toca vivir, que es soltar a nuestros hijos. De verdad, créanme que mirar a nuestros hijos de esta conciencia es una experiencia maravillosa. Yo, desde que lo trabajé en mí, después de estos duelos y después de muchos tropiezos, el hoy ver a mis hijos a esa distancia moderada me llena de satisfacción poder ver sus procesos de crecimiento. Incluso cuando a veces me duele la caída, el golpe o la experiencia dolorosa que le toca vivir a cada uno de ellos. Pero créanme, no se lo pierdan. No se lo pierdan porque no se va a volver a repetir. Si este episodio resuena contigo, te hace sentido, yo te invito a que lo vuelvas a escuchar, lo complementes con los otros episodios que están en este podcast para ti y lo compartas con padres, madres, que sepas que están viviendo este proceso y que no sepan cómo afrontarlo.
Vamos a crear una comunidad de papás entre la comunidad donde se desenvuelven nuestros hijos, porque es importante crear esta contención colectiva. ¿Por qué? Porque a veces los hijos de nuestros amigos confían en nosotros y se acercan, y hay que saber cómo hacer esta red de contención, de seguridad para ellos, que nos estamos desenvolviendo en un colectivo. Si nosotros de verdad tomamos esta conciencia, créanme, nuestros hijos van a tener una expectativa en su vida futuro muy distinta, porque van a contar con estas herramientas que acabo de compartir hoy, con esta comprensión, con este amor, con este entendimiento, con esta sensibilización. Entonces te invito a que lo compartas, a que le des like, te suscribas, me sigas, le des a la campanita para que estés al pendiente de las notificaciones y los nuevos episodios que voy a compartir contigo. Recuerda que este es el podcast en el que hablamos de conciencia sin censura.